Bueno, mis hermanos, mis hermanas, llegamos a la tercera sesión en nuestro curso de generalidades sobre el Antiguo Testamento. Hemos llegado ya al tercer bloque de libros, conocidos como los libros proféticos, como lo está anunciado aquí en la diapositiva, en su portada. Y los temas que vamos a ver de los libros proféticos o sobre los profetas, una introducción en primer lugar, luego, siguiendo la división tradicional que hay sobre el estudio de los profetas, veremos en primer lugar los profetas anteriores, luego los profetas posteriores y finalmente el mensaje que tienen los profetas en la Sagrada Escritura para el pueblo de Israel en su momento y para nosotros con el tiempo también un mensaje bastante válido. Estos serán entonces los temas a abordar para esta tercera sesión. Vamos entonces a proceder a la introducción a los libros proféticos. Bueno, es un tema bastante amplio y de mucha importancia, ¿no? Porque es como el centro prácticamente de lo que es el mensaje del Antiguo Testamento. A esta altura, cuando llegamos del Antiguo Testamento a los profetas, visualizamos el punto culmen que se vislumbra allá a la distancia en el Nuevo Testamento y que será la persona de Jesucristo. Eso ya nos lo permiten apreciar los profetas. Antes se venía como preparando el camino, se venía anunciando, y cada vez más en este proceso de la revelación de Dios, vemos más cerca ese momento en el cual ya se anuncia claramente la venida del Mesías y se vislumbra incluso cómo es ese Mesías. Por lo tanto, es un tema muy, muy vasto. Trataremos de abordar aquí lo que son sencillamente las generalidades. Hace poco tuve un curso sobre experiencia profética, que más o menos a partir de este estudio es una reflexión a lo que es nuestro profetismo hoy en día, con los alumnos de la escuela Pablo VI. No sé si en estos momentos dentro del grupo haya algún participante, alguna participante de ese grupo y por lo tanto tiene puntos de más, tiene mucho avance ya sobre la temática que vamos a recorrer. Bueno, con esta advertencia vamos a proseguir. La verdad que me vi como en mucha dificultad de tratar de resumir, para no alargarme demasiado, lo que más pude en este tema de los libros proféticos. Desearía pues que pudiera tener el tiempo, el espacio para profundizar un poco más, pero bueno, dadas las circunstancias, entonces nos abocamos a lo que tenemos. Vamos a seguir en primer lugar este pequeño videito del padre que tenemos aquí en la diapositiva y nos presenta una panorámica de lo que es precisamente los libros proféticos. Pero les decía que he venido teniendo dificultad de subir luego a la plataforma estos videos cuando incrusto estos videos exteriores a mis exposiciones. Entonces, este video yo lo subo a la plataforma de manera individual para que ustedes inmediatamente aquí detengan el audio y la exposición de la clase y vayan al video. Después de ese video, entonces, proseguimos acá con esta diapositiva ya conocida por ustedes, que nos muestra una vez más todo el panorama de lo que es la Sagrada Escritura, lo que comúnmente nosotros llamamos la Biblia. Y nosotros estamos en el estudio, les decía, en la parte superior, todo este bloque superior, es decir, el Antiguo Testamento, advirtiendo que más que propiamente un estudio del Antiguo Testamento, son como generalidades sobre el Antiguo Testamento, tratando de seguir sí, cada una de sus partes para que tengamos una visión general de cada bloque igualmente. Así entonces,
Hemos dicho, el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros y organizados, esquematizados interiormente de la siguiente manera, que la que visualizamos en la diapositiva, ¿no? Los bloques de libros Pentateuco, que ya los estudiamos en la primera sesión, luego los libros históricos, que los acabamos de estudiar en la segunda sesión, y aquí es donde nos encontramos. Vamos a abordar este tercer bloque de los libros históricos. De los libros proféticos. Y la semana entrante veremos entonces libros poéticos y sapienciales, y para la última sesión dejaremos los libros didácticos. Para esa última sesión no iríamos a tener propiamente mi exposición grabada, sino que haríamos una sesión sincrónica para recoger todas aquellas inquietudes, preguntas que ustedes han venido anotando, que les he advertido, ¿no? Que a manera que vayamos exponiendo la exposición, utilicen su plataforma, y luego que también tengamos ese espacio de encuentro ya virtual a través de la plataforma y de Zoom, para que en la última sesión podamos compartir. Entonces, proseguimos con la siguiente diapositiva. Aquí está, de otra manera, ese esquema, y ya con una actualización prácticamente, ¿no? Como pueden ver, es la estructura de todo el Antiguo Testamento, 46 libros, en sus bloques Pentateuco, que ya lo vimos, primera sesión, libros históricos, segunda sesión. Hoy tenemos aquí los libros históricos, ¿ve? Y aquí entonces, pero los libros proféticos. Y aquí entonces en este cuadro sí ya me aparece el listado de los profetas, de los libros proféticos que vamos a tener. Y luego entonces veremos los libros poéticos y sapienciales, y aquí está la gran novedad, que en la actualidad aparece este nuevo grupo llamado y conocido como los libros didácticos. Estos libros didácticos antes no es que no existieran, estaban en la Sagrada Escritura, pero estaban diseminados en los anteriores bloques. Sobre todo aquí en los libros históricos, y luego también en los libros aquí sapienciales, algunos de ellos. Entonces los hemos extraído, los hemos sacado allá y los hemos colocado acá. Aquí solamente nos faltaría el libro de Job, ¿sí? Que aquí, si lo buscamos acá, en la lista de los libros proféticos, no lo encontramos, lo encontramos aquí bien, sapienciales, el libro de Job, pero aun cuando tiene un carácter sapiencial, el libro sobre todo es un libro didáctico. Ya después, cuando estudiemos los aspectos del por qué son didácticos, vamos a entender la ubicación de estos libros en este nuevo bloque. Y serán Ruth, Tobías, Judith, Esther y Job. Bueno, entonces aquí estamos, ¿ves? Ya en los libros proféticos, estos son los libros que vamos a estudiar. Ahora, son 16 profetas. El solo tema de libros proféticos, también se le llaman los profetas, estudio de los profetas de Israel, los profetas en la Biblia, diferentes nombres que se le dan a este capitulito que vamos a estudiar nosotros en esta tercera sesión, y que forma parte dentro de los estudios bíblicos de una materia. Nosotros estamos viéndolo aquí dentro de otra, una parte entre una materia, una quinta parte entre una materia, Antiguo Testamento. Pero el estudio de los profetas es para hacer un estudio nada más a ellos, como un curso completo. Bueno, vamos de observación en observación y proseguimos entonces a la siguiente diapositiva. Esto es parte de la introducción. Ya les decía acá, vea, aquí más que Jonás sería trasladar el libro de Job aquí a los libros didácticos para completar los libros didácticos. Jonás también es un libro que después, cuando veamos por qué son didácticos, también caería aquí dentro de los didácticos, pero el acento profético en Jonás es mucho más fuerte. Entonces, bien lo podemos ubicar acá y lo podemos ubicar acá.
es lo que les he dicho en Biblia, ¿no? Depende del ángulo donde nos ubiquemos. Ya les decía la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿cómo ver la Biblia? Normalmente la vemos como palabra de Dios y antes creíamos que era únicamente esa la visión que se podía tener de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Ahora hemos visto que si nos ubicamos desde otro ángulo, la vemos como el libro de la revelación. Si nos movemos otro poco y en otro ángulo, entonces la divisamos como el libro de la historia de la salvación. Y luego, si la vemos desde el otro ángulo, el otro costado, es el libro de la alianza. Y ya con estas 4 visiones tengo una mejor comprensión de lo que es la Sagrada Escritura. Antes les decía, palabra de Dios, lo estamos diciendo todo, pero ya expresarlo, explicarlo, quedaríamos bastante cortos, ¿verdad? Bueno. Siguiente diapositiva. Entrando ya al tema de los libros proféticos, que les he dicho, se pueden mencionar libros proféticos o el estudio de los profetas o los profetas en la Biblia, también se les conoce como los profetas de Israel. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué profetas de Israel o la profecía bíblica? Porque la profecía y los profetas que han existido no son los únicos que están en la Biblia. El movimiento profético, y entonces ya me voy, el conjunto de los profetas dentro de la Biblia también es todo un gran movimiento, pero ese movimiento salido ya de la Biblia se desborda y es otro gran movimiento del profetismo en el mundo. ¿Por qué? Porque el profetismo no ha existido únicamente en Israel. De pronto creíamos también que era originario del pueblo de Israel. No. El profetismo existe desde miles de años antes de que Israel existiera, en esas civilizaciones antiguas, con otros matices, desde luego, con otros significados, desde luego. Y eso es lo que hace especial y particular el profetismo en la Biblia. ¿Por qué? Porque el profetismo en la Biblia aparece como, perdónenme la expresión para utilizarla, como un instrumento en las manos de Dios. Ese profetismo que ya existía en el mundo, Dios lo toma, lo coge, lo moldea y, entre comillas, lo usa, lo utiliza. Y es lo que nosotros entonces tenemos en la Sagrada Escritura. Luego, el profetismo, ya lo hemos mencionado, no es únicamente en el profetismo bíblico, no es solamente los 16 libros que tenemos en la Biblia, sino que es mucho más amplio. Por eso hemos hablado de profetas anteriores, profetas posteriores. Los posteriores son los profetas que nos dejaron escritos, los profetas escritores. Pero antes de ellos existieron muchos profetas más que eran los profetas oradores. Y en la misma Biblia ya los tenemos mencionados y ya hablábamos de Natán, hablábamos de Elías, hablábamos de Eliseo, hablábamos de Débora, entre otros muchos más que hay. Bueno, entonces centrándonos ya en el profetismo bíblico, en el profetismo de la Biblia, en el profetismo de Israel, tenemos que llegar a este punto de ver las clasificaciones. Les hablo de esto porque si usted toma un texto, un manual o aborda la biblioteca de Google y busca esta temática, va a encontrar como varias divisiones, y pero ¿esto qué es? ¿Esto qué aquí? ¿Cómo es? ¿Esto quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué me presentan varias divisiones? Eso tiene su razón de ser. Entonces quiero empezar por ahí, las distintas clasificaciones que hay respecto a los profetas y al profetismo y a los libros proféticos. Ya en la sesión pasada ya les adelantaba, incluso les presentaba unos cuadros que aquí los vamos a recordar. Entonces, clasificación. Para ver entonces, así como teníamos ese ejercicio inicial de ver la Biblia toda, el conjunto de la Sagrada Escritura, y decíamos, desde este ángulo, desde aquel otro ángulo y aquel otro ángulo, tenemos visiones diferentes. Ahora, saquemos de la Biblia únicamente los libros proféticos, que nos sale también como otro libro de 16 volúmenes, y nos pasa igual, depende del ángulo con que miremos los libros proféticos o los profetas, ¿sí? Aparecen lo que tenemos enfrente en la diapositiva actual.
las distintas clasificaciones. Entonces, de ello les quiero hablar para que las conozcan e igualmente se vayan familiarizando. Ya les había adelantado algo la sesión pasada, les recuerdo. Entonces, vean ya una primera clasificación, un primer cuadro el que tenemos acá. Les voy a presentar varios cuadros. El primer cuadro nos presenta la clasificación de los profetas de acuerdo al volumen del material. Esto traducido así como en el lenguaje sencillo para, para un principiante es de acuerdo al número de capítulos que tiene el libro profético. Entonces, de acuerdo a ese volumen del material o número de capítulos, entonces encontramos incluso, ve aquí hay dos clasificaciones diferentes. Diferentes no de manera distinta total, ¿no? Sino con pequeñas diferencias, pero el que haya un detalle distinto ya hace que sean clasificaciones diferentes. Vamos a los detalles. Es decir, hay dos clasificaciones diferentes. Una clasificación, voy a partir por la primera, la de abajo, la clasificación del que se llama aquí el texto masorético, la clasificación del texto masorético. Y parto de ella porque es el texto original. Texto masorético, de pronto esto por si ustedes están manejando la Biblia de Jerusalén o en algún otro texto están estudiando y encuentran de pronto hablando del texto de la Biblia, es una abreviatura en mayúscula, T mayúscula, M mayúscula, T de texto y M de masorético. Entonces, ¿de qué está hablando esa abreviatura? TM, del texto masorético. El que está aquí, clasificación del texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? En pocas palabras, el texto masorético es el texto original de la Biblia, y aquí cuando hablamos de Biblia estamos hablando de los profetas, entonces es Antiguo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento, sino Antiguo Testamento. Y nuestro curso es Antiguo Testamento. Entonces, ese es el texto masorético, el texto original que es o se identifica de otra manera con el texto hebreo de la Biblia, porque ese es el texto original. La Biblia se escribió originalmente en hebreo, en la lengua hebrea. Ahora, ¿por qué se llama masorético? Bueno, porque el texto que nosotros tenemos hoy en día como texto original de la Biblia es un texto es un texto vocalizado. El texto, como estamos hablando de las lenguas de la Biblia y la lengua hebrea, entonces un dato que de pronto alguno de ustedes conozca, no todos, si lo conocen, lo saben, pues les recuerdo, la lengua hebrea, la lengua original hebrea, no tenía vocales, es una lengua meramente consonántica, meras consonantes, entonces ya ustedes se imaginarán, eh, para ellos no, porque así como vemos a un niño alemán de 5 o 6 años ya hablando alemán, diríamos, uy, qué fácil es hablar alemán, sí, pero para él, hable usted alemán, aprenda usted alemán y verá cómo le cuesta. Bueno, lo mismo para los hebreos, que la lengua sea consonántica, sí, les crea un poco de problema aprenderla, pero la aprendían con facilidad. En cambio a nosotros nos cuesta, tanto que no nos cabe en la cabeza, ya nos imaginamos cómo leer, bueno, dos consonantes bien, tres, cuatro consonantes, ¿cómo las leo? Bueno, y hay que leerlas y tiene su pronunciación. Entonces, esa es la lengua hebrea. Ya después, ya para las nuevas generaciones que tenían toda esta serie de problemas, para facilitarles a ellos la lectura del texto bíblico que estaba en el hebreo original meramente consonántico, y ellos después por las circunstancias históricas del exilio, que fueron al exilio, perdieron el idioma, entonces cuando regresaron estaban perdidos. ¿Cómo leían la Biblia? Entonces ya los sabios en Israel hicieron un nuevo texto vocalizando, ahora sí, vocalizando el texto original meramente consonántico, ¿eh? Y entonces al colocarle vocales ya dejaba de ser
el texto netamente original. Seguía siendo original porque ellos fueron muy fieles en la traducción, pero ya no era el original original. ¿Por qué? Porque ya tenía, ya le han metido mano. Meterle mano es, le habían agregado, lo habían contaminado, diríamos hoy en día, ¿sí? Colocándole vocales. Entonces ya dejaba de ser el texto original. Entonces, ese nuevo texto es el que se le conoce como texto masorético, porque en hebreo ese trabajo de vocalizar el texto meramente consonántico, en hebreo se llama masora. Masora en el español nuestro es añadido, agregado. Entonces, ¿qué pasó? Que al texto original meramente consonántico se le añadió, se le agregaron unas vocales para facilitar la lectura a las nuevas generaciones. Entonces, eso, masora, agregado, hace que el texto sea el texto masorético. Ese es el texto masorético. ¿Ve? Entonces, viene a ser finalmente la Biblia hebrea que tienen los judíos hoy en día. Bueno, y entonces ese texto masorético clasifica así, vea toda la vuelta que tuve que dar para llegar acá, porque quiero que vayan entendiendo todo. Eh, el texto masorético clasifica a los profetas o a los libros proféticos así, ve, ya la denominación no es desconocida para ustedes, ya se les puse la semana pasada, ahorita vamos a ver otra vez el cuadro que les presenté la semana anterior, profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, ¿por qué? Porque volumen del material, tienen mayor número de capítulos, el texto es mucho más largo. ¿Quiénes son? En el texto masorético, o sea, es dicho de otra manera, entendido de otra manera, es el texto judío, el texto hebreo de la Biblia, el texto de los judíos. Ellos tienen profetas mayores a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Comparado con la Biblia nuestra, ¿ve? Que es la Septuaginta, él hace la primera clasificación que aparece acá, la clasificación de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Ya lo saben ustedes, ya lo sabemos. Si este es el texto hebreo de la Biblia, el texto masorético, este es el texto griego. La Septuaginta es el texto griego de la Biblia o la Biblia en griego, conocida también como la versión de la 70, de ahí el nombre de Septuaginta. Y entonces la Septuaginta también clasifica a los profetas en profetas mayores y profetas menores, como el texto masorético, pero vean la diferencia, ¿eh? Ya le decía, pequeñas diferencias, pero hace algo diferente. Con algún detalle ya lo hace diferente. En el texto masorético, la Biblia trae únicamente la Biblia judía, el profeta Isaías, que está aquí en el texto nuestro, ese es el texto nuestro que nosotros seguimos, es el de la Septuaginta. Tenemos al profeta Jeremías en el texto hebreo, lo tenemos también acá, en el mismo orden. Y luego está el profeta Ezequiel y terminan ahí los profetas mayores. Nosotros tenemos la Septuaginta Ezequiel, pero en la nuestra aparece además el profeta Daniel. ¿Van viendo las diferencias? Bueno. Y luego los profetas menores, que son 12. Y pueden ver que eso sí coincidimos tanto el texto masorético como el texto griego de la Biblia. ¿Qué sucede entonces la diferencia con Daniel? Daniel, que no aparece aquí en el texto masorético como profeta mayor, entonces no es profeta. En la Biblia judía, para los judíos, Daniel sí es profeta, pero más que libro profético, el libro pertenece al tercer bloque, a la tercera sección de la Biblia hebrea. Recuerden que la nuestra es Pentateuco, libros históricos, proféticos ahora, y didácticos y sapienciales, ¿verdad? En la hebrea solamente es ley, profetas y otros escritos. La ley, que fue el Pentateuco que ya estudiamos, profetas, que es el curso que estamos haciendo esta semana, y los otros escritos, los que nos queda para la cuarta y quinta sesión, que nosotros llamamos libros poéticos y sapienciales, y luego los libros didácticos. Entonces, allá en ese bloque de libros, tercera parte, es que la Biblia hebrea, los judíos colocan el libro de Daniel. En hebreo, Ketubim o escritos, otros escritos. Bueno,
Esta es una primera clasificación de la Biblia de acuerdo al volumen del material. Profetas mayores y profetas menores con una pequeña diferencia. Vamos a otro cuadro, o sea, a otro ángulo para ver los profetas de la Biblia, cómo se divisan. Aquí tenemos, ve, el cuadro de la semana pasada, donde les hablaba ya profetas anteriores y profetas posteriores. Este cuadro es el cuadro de la Biblia de los judíos. Para un judío, los profetas, anteriores y posteriores. Anteriores, ya lo decíamos la semana pasada, son los libros, no los profetas. Josué no es profeta, jueces no son profetas, Samuel, veíamos que sí era profeta, pero aquí estamos hablando de los libros, libro de Josué, libro de jueces, primera y segunda Samuel y primera y segunda Reyes, que son los libros que estudiamos nosotros la semana pasada, pero no como profetas, sino como libros históricos. Tan solo que allá en esos libros históricos encontrábamos en ellos la mención de lo que los judíos llaman profetas anteriores. Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Débora, esos son los profetas anteriores, mencionados en los libros históricos. Pero ellos entonces clasifican, son los libros acá como profetas anteriores. Y los profetas posteriores, sí, idéntico a lo que es la clasificación nuestra, con la diferencia de Ezequiel. Vea, aquí no aparece Ezequiel como lo acabamos de ver. Nosotros sí tenemos aquí Ezequiel y tendríamos estos mismos más los 12 profetas menores. Ese es entonces el cuadro correspondiente a lo que acabamos de ver. Ahora, otro ángulo. Los profetas vistos ahora con referencia al exilio. Les he dicho cuán importante es este evento del exilio. Una sola palabrita exilio, pero nosotros ya entendemos qué es eso del exilio y de qué exilio estamos hablando. Estamos hablando del exilio a Babilonia, la cautividad en Babilonia. Esto es en los años 587-86 antes de Cristo al 538 antes de Cristo. Ese es el famoso exilio que estamos viendo acá, que lo estamos recordando. Y tomando como punto de referencia el exilio, entonces los profetas hay que verlos de la siguiente manera, o nos permiten verlos de la siguiente manera, que estos profetas existieron unos antes del exilio, antes no conocieron el exilio, otros existieron en el exilio, vivieron el exilio, fueron parte del exilio. Y luego otros que no fueron del exilio, que aparecieron después del exilio, es decir, después de que los judíos habían regresado de nuevo a Jerusalén. ¿Ve? Entonces son tres grupos diferentes, tres tipos de profetas diferentes. Y esto hace que su predicación sea igualmente diferente. Porque antes del exilio los profetas están anunciando que hay un peligro de que por su comportamiento el pueblo de Israel venga el castigo, como bien lo sabe el pueblo judío. Recuerden las 4 etapas, ¿no? Pecado, castigo, conversión, salvación. El esquema deuteronomista que aparece en los libros históricos y lo recogen los profetas y nos permite verlo acá. De los profetas antes del exilio le hacían la lectura al pueblo de su historia de salvación, le hacían la lectura. Estamos mal, le hemos fallado a Dios y hemos cometido pecado. Si seguimos así, bien saben que nos viene el castigo. Y entonces, en el momento del tema del castigo, ellos ya saben qué es el castigo, cómo es ese castigo. ¿En qué consiste ese castigo? Van a perder su tierra, serán sacados de su tierra, van a perder sus propiedades, se las van a quitar y van a ser llevados en exilio, en destierro, y allí van a ser sometidos. Ese es el castigo. Entonces los profetas antes del exilio están haciendo esta lectura y de eso le están hablando al pueblo. No hicieron caso, viene el castigo y ¿qué viene? Viene el exilio. Y ya les decía, ahí
van unos profetas, en esos exiliados van unos profetas que viven esa experiencia. Y en esa experiencia ellos le van a ayudar al pueblo a hacer esa lectura de esa experiencia. Y luego entonces cuando vuelven del exilio, surgen otros profetas que ya recogen toda esta lectura previa, la analizan ahora a la luz de todo lo que han vivido y que han vuelto entonces a coger nuevos caminos. Esa es la experiencia de los profetas entonces con referencia al exilio. Entonces los profetas se pueden clasificar primero profetas preexílicos, pre es antes del exilio, y aquí internamente encontramos una clasificación. ¿Por qué? Porque ya incide un factor externo. ¿Y cuál es ese factor externo? La política internacional. Y es que internacionalmente también el mundo se está moviendo, es un mundo convulso, las guerras, por aquello de los pueblos que quieren dominar a los demás pueblos, entonces llamados y conocidos como los imperios, palabra imperio, que todavía está vigente esa palabra. Entonces, en esta experiencia que el pueblo de Israel va viviendo antes del exilio, en el exilio y en el post-exilio, se van sucediendo en el mundo exterior, en la política internacional, se están sucediendo también una lucha de poderes en los pueblos, en los grandes pueblos, que son los imperios. Y por eso entonces aquí encontramos varias etapas. Los profetas en el exilio, pero en primer lugar bajo el periodo asirio. Los profetas preexílicos son a partir del siglo VIII antes de Cristo, y en ese momento siglo VIII, cuando hablamos siglo VIII es historia, y la historia nos dice que dominaban en el mundo los asirios. Y luego cada imperio tiene también sus propios matices, sus propias características que tienen incidencia sobre el pueblo de Israel. Marcan al pueblo de Israel, entonces marca la predicación profética. Y aquí en este periodo bajo los asirios, entonces aparecerá Amós, aparecerá Oseas, aparecerá Isaías. A lo mejor ustedes habrán escuchado hablar del proto Isaías, ¿sí? Este es el proto Isaías. Ahora más adelante se lo explico en detalles. Bueno, Isaías 1 al 39. Ese se conoce con el nombre del proto Isaías. Y luego el profeta Miqueas. Profetas preexílicos antes del exilio y bajo el imperio asirio. Luego los asirios fueron dominados por los babilónicos, entonces aparece otro periodo, el periodo babilónico que va del siglo VII al siglo VI. Y entonces aquí a los profetas son otros, Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc. Estos son los profetas antes del exilio. Luego vienen en segundo lugar los profetas del exilio. Ya les decía que fue en el año 587, 586 al 538 antes de Cristo. Y participaron de esa experiencia del exilio nada menos que Ezequiel, que decíamos allá, no lo vinculan los judíos allí en su Biblia como profeta, pero aquí aparece como un profeta del exilio. Y luego Isaías, los capítulos 40 al 55. Estamos hablando del libro de Isaías, pero aquí el proto Isaías son los 39 primeros capítulos. En español, un primer Isaías. Atención a lo que estoy diciendo, un primer Isaías. Quienes ya saben el tema, conocen el tema, no se van a escandalizar demasiado con esto o sacudir demasiado, como así que nos está hablando. Sí, bueno. Tenemos que hablar. En la ciencia bíblica hablamos así. Un primer Isaías, que es el que en el libro del profeta Isaías, que es el más largo, 66 capítulos, los primeros 39 capítulos se conocen como el primer Isaías. Los capítulos siguientes que van del 40 al 55 se conocen como el segundo Isaías, en griego el Deutero Isaías. Y los capítulos restantes del 56 al 66 se conocen como el trito Isaías o en español el tercer Isaías. Bueno, entonces el profeta Deutero Isaías es el profeta del exilio. Entonces fijémonos que nada más el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, ¿qué quiere decir? En otras palabras, que los primeros 39 capítulos que usted encuentra en su libro del profeta Isaías, esos 39 capítulos son
de la vida de la historia antes del exilio. Luego, en el mismo libro, capítulo siguiente, del 40 al 55, esos capítulos del mismo libro ya no son del mismo Isaías, sino de un segundo Isaías. Ya después hablaremos por qué. Y luego entonces, llegamos al tercer grupo, los profetas post-exílicos, después del exilio. Esto es siglo sexto al segundo antes de Cristo. Vean qué diferencia el siglo octavo al siglo segundo. Si cambian las cosas en nuestro mundo de un año para otro, de una década para otra, ahora qué decir de un centenario, de un milenio, mucho cambian las cosas y las personas, ¿no? Bueno, profetas posexílicos, Ageo, Zacarías, aquí con Zacarías ya empiezo a insinuarles también algo nuevo. Sucede como con el libro del profeta Isaías. Decíamos, el libro de Isaías aparentemente para nosotros tenemos, y lo conoce el común de la gente, como un solo libro. Pero internamente ya cuando nos adentramos por la ciencia bíblica, ¿sí? Con ese equipo de buceo, entonces descubrimos que en el libro del profeta Isaías hay tres Isaías, no un solo Isaías, hay tres Isaías y tres Isaías distintos. Porque uno es el Isaías antes del exilio, como ya les explicaba, otro del exilio y otro después del exilio. Y vea, entre el profeta antes del exilio, siglo octavo, y después del exilio, siglo sexto, o sea, 200, 300 años después, ¿podría haber existido el profeta Isaías todos esos años? ¿Cierto que no? Lógico, ¿verdad? La lógica nos lo hace ver desde ese punto de vista con claridad. Poco a poco vamos viendo detalles nuevos. Entonces, así pasa con el profeta Zacarías, el libro del profeta Zacarías. Son 14 capítulos nada más, profeta Zacarías. Pero de esos 14 profetas, de esos 14 capítulos, hay ahí dos Zacarías para mantener la identidad del libro del profeta Zacarías, pero dos Zacarías. No porque sean dos autores diferentes o dos profetas diferentes que coincidencialmente llamaban en el libro, se llamaban Zacarías, así como el trito Isaías, tres profetas, qué coincidencia, tres profetas diferentes pero con el mismo nombre. No. El discurso va por otro lado, poco a poco iremos avanzando al respecto. Aquí entonces el detalle es que nos dice que profeta posexílico es Zacarías los primeros 8 capítulos nada más, porque el libro tiene 14. Luego Isaías, el trito Isaías, 56 a 66, el profeta Abdías, Malaquías, Jonás, Joel, luego Zacarías 9 al 14, ve aquí que están separados, dos bloques diferentes, y finalmente el profeta Baruch y también el profeta Daniel. Entonces Daniel es del exilio y es post-exílico. Cuando hablamos de Daniel, aquí hay que ver en qué momento, por el contexto de lo que ustedes están escuchando, cuando por ejemplo hablo de Daniel ¿estoy hablando del profeta o estoy hablando del libro? Porque aquí ya empezamos a ver que una cosa es hablar del profeta y otra cosa es hablar del libro. Porque cuando hablamos del profeta Isaías es uno solo, pero resulta que si hablamos del libro son tres Isaías, ya no es uno sino que son tres. Si hablamos de Zacarías, uno solo es el libro, pero hay dos Zacarías. Aquí estamos hablando de Daniel, un mismo Daniel, pero en dos etapas diferentes. Bien. Espero que estas cosas no los confundan. Por eso esto invita a una mayor profundización, a más detalles para comprenderlo mejor, pero el tiempo no nos lo permite. Ahora volvemos a la gráfica de la línea del tiempo, ¿no? Ya conocida por ustedes, la línea del tiempo, que es la línea amarilla. Esta ya la habíamos estudiado, pero es para decir esto, que en esta línea del tiempo, donde estamos aquí en etapa monárquica, pero con la división del reino, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, ya les preanunciaba en la sesión pasada que íbamos a encontrar la presencia tanto en el norte como en el sur, en el pueblo de Dios, la presencia de estos personajes conocidos como los profetas, que son los que son objeto de estudio en esta semana que estamos llevando. ¿Sí? Los profetas en el reino del norte y profetas en el reino del sur. Entonces, esto porque después, más adelante, cuando le hable de tal profeta,
que predicó en el reino del norte, sepan de qué estamos hablando, ¿no? Que una cosa no es decir que predicó en Israel, no, pues que Israel, hubo un momento en que Israel era uno solo, hasta aquí. Y aquí a partir de este momento, a la muerte de Salomón, Israel son dos, reino del norte y reino del sur. Y hay profetas que predicaron en el norte y hay profetas que predicaron en el sur solamente. Como hubo algunos que predicaron tanto en el norte como en el reino del sur. ¿Ve? Diferencias también que hay entre ellos. Y bueno, eso para recordarles ese detalle y explicárselo un poco más. Y en esta otra diapositiva, entonces ya le decíamos, ve, aquí seguimos con la historia del tiempo, venimos con la historia del tiempo, el reino del norte, Israel, que es llevado al destierro por los asirios, ya les mencionaba el imperio asirio, y allí ellos invadieron el reino de Israel y se llevaron a los israelitas, aquí los llevan, ¿ve? Para Asiria. Y allí el imperio, el ejército asirio era cruel, era despiadado, los trató mal y al punto que los desapareció. Y eran el reino más grande, porque recordemos, ya les había dado ese dato, que el reino del norte estaba compuesto por 10 de las 12 tribus y el reino del sur solamente por 2 tribus y las 2 más pequeñas. Pues bien, en estos momentos el reino del norte tiene esta suerte, ya sabemos por qué, ya se lo he insinuado por qué, y la suerte lleva a finalmente su desaparición. ¿Ve? Por eso aquí la línea del tiempo con ellos queda truncada. No aparece más en adelante hasta nuestros días esa línea, desapareció. Hasta ahí llegó su historia en la línea del tiempo. En cambio, pero el proyecto de Dios, que es todo esto, si bien se va echando como a pique, como a que amenaza destruirse, no por Dios, sino por el comportamiento del pueblo, de nosotros los seres humanos, sin embargo, Dios sigue con su proyecto. ¿Y dónde está su proyecto entonces presente ahora? En el reino del sur. Y aquí entonces la línea del tiempo, si sigue, ve, y aquí va, y aquí continúa. Aquí tendríamos que pasar a otra diapositiva, ¿eh? Solo que por el espacio no nos da, entonces cortamos ahí. Pero la historia continúa. En cambio aquí sí no. Aquí ya terminó esa línea del tiempo. Y esta diapositiva es para recalcar, como está marcado aquí en el círculo, este que está vibrante ahí, es este evento, el famoso, lo que les he dicho en una sola palabra, el exilio, lo que comúnmente se dice exilio. ¿Qué es el exilio? Es esta experiencia del destierro de los judíos en Babilonia, el reino de Judá, con su capital Jerusalén. ¿Ve? Jerusalén, aquí está, en un momento antecedente fue destruida, y esta es la imagen del templo, símbolo de la ciudad y del pueblo, que fue también destruido, ¿ve? Y los judíos llevados en arresto, ¿a dónde? A Babilonia. No aprendieron los del sur, conocían la historia de los del norte, de sus hermanos del norte, lo que les había pasado, pero ellos iban por igual camino. No aprendieron la lección y por eso vivieron una experiencia muy parecida. También fueron llevados al destierro, hablamos de destierro en el norte, destierro en el sur. Tan solo que los del norte desaparecieron, los del sur no desaparecieron. ¿Por qué? Porque después de Babilonia vinieron los persas, otro nuevo imperio. Entonces ya hemos hablado de Asiria, después de Asiria aparecieron los babilónicos, después entonces aparecieron los persas. Y el nuevo rey, nuevo monarca, que tiene por nombre Ciro, él, con una política diferente, que era cómo ganarse a los pueblos para que no se sublevaran y les pasara a ellos lo que le pasó a Siria y lo que le pasó a Babilonia, que los pueblos, aun cuando son pequeños y débiles, si se juntan para enfrentar al grande, al enemigo, lo pueden vencer. Entonces ya los asirios, perdón, los persas más astutos dijeron cómo evitar eso y encontraron una política que les dio resultado. Y era que todos estos imperios, cuando eran conquistadores del mundo, a los pueblos que dominaban, ya lo hemos comentado, ¿no? Y lo representan aquí las imágenes, vean,
esclavitud. Esa es la palabra, opresión y esclavitud. La política de los persas fue totalmente diferente. Más bien, todos estos pueblos que están vasallos quedan libres, son declarados en libertad, entre ellos el pueblo judío. Y esto mediante documento real, o sea, un documento del rey, una orden del rey que facultaba que todos los pueblos que eran vasallos quedaban en libertad. Y en el caso de los judíos, que podían regresar a su patria y que llegaran a reconstruir la ciudad, e incluso les ofreció apoyo en materiales y en mano de obra. Y esto en la política ya interna se lee como cuando un imperio domina un pueblo, conquista un pueblo, entonces se le ven, los vasallos ven a ese imperio como el enemigo. Pero aquí el enemigo es un enemigo diferente, un enemigo bueno, un enemigo bondadoso. Y ese Ciro, y por ese gesto quedó en la historia y en la historia sagrada. Año 538, ese evento se conoce como el Edicto de Ciro. Y mediante ese Edicto de Ciro entonces viene esto. Los judíos pueden volver a su tierra, reconstruir su ciudad, reconstruir el templo y reconstruirse en ellos como pueblo, como nación, pretendiendo ser nuevamente reino, pero no lo han podido ser. Una gran nación, sí, poderosa, potente hasta hoy en nuestros días, pero no es reino, es solamente nación. Bueno, y entonces al regresar reconstruyen la ciudad y ve la reconstrucción del templo, y en esta reconstrucción es lo que ya les anunciaba cuando les hablaba de la construcción del templo de Salomón. Les decía, ese se conoce como el primer templo, y ahora este que se está reconstruyendo se conoce como el segundo templo. En todo este escenario, especialmente este evento del destierro en Babilonia, dio mucha luz sobre el movimiento profético. Antes, los profetas preveían el evento del destierro y se lo anunciaron al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. No hicieron caso, vino el destierro. Y una vez vivido el destierro, entonces este evento da nuevas luces para reinterpretar una relectura de la historia patria, pero como se ve allí el proyecto de Dios, es una historia de salvación. Bueno, y en todo este es el escenario donde se están moviendo precisamente nuestros profetas, objeto de nuestro estudio. Bueno, entonces vamos al segundo capítulo. Hasta aquí la introducción que les decía al tema de los profetas. Muchas otras cosas más se me escapan, no puedo decirlas todas acá. Proseguimos entonces y caemos al segundo capítulo, los profetas anteriores. Ya vimos la clasificación y el porqué de esa clasificación. Entonces vamos a ese primer bloque. Decíamos, ¿no? Se dividen en dos, anteriores y posteriores. Entonces vamos a hablar de los anteriores. Y ya manejan ustedes la terminología, ¿sí? Profetas anteriores es la expresión, el calificativo que le dan los judíos a este grupo de profetas en su Biblia. Nosotros lo llamamos lo que está en rojo. Estos mismos que ellos llaman, los judíos, profetas anteriores, nosotros lo llamamos, perdón, no escritores, o también lo llamamos oradores. No escribieron nada, pero dejaron su profecía hablada, predicada, y esa está presente diríamos, en la memoria de la gente. Y más que en la memoria se va formando tradición oral. Tradición oral son historias que tienen mucha fuerza, que están siempre presentes en el pueblo y mueven la historia del pueblo. Entonces, por eso el término propio son las tradiciones orales. Entonces, es la doble nomenclatura que utilizamos en las Biblias nuestras para hablar de los profetas. Lo que está en blanco es la denominación original propia de los judíos, y lo que está en rojo en el título es la denominación que tenemos nosotros cristianos. Dicho técnicamente, lo que está en blanco es la división en la Biblia en el texto masorético, ya lo conocen ustedes,
Biblia hebrea, y lo que tenemos en rojo es lo que encontramos en la Biblia de la 70 o la Septuaginta o el texto griego de la Biblia. Bueno, entonces vamos a hablar de ese primer grupo. Y decíamos, según los judíos, esos profetas son, una vez más lo recordamos, Josué, Jueces y los libros de Samuel, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Fue el tema que estudiamos la semana pasada, tan solo que una vez más lo aclaro, nosotros lo estudiamos como libros históricos, pero según los judíos, ellos lo consideran, estos son los libros que ellos consideran profetas anteriores. Bueno. Y aquí, para no extenderme demasiado, entonces aquí está ya en síntesis consignado por escrito para que les quede como manera de texto a ustedes, lo que precisamente la semana pasada cuando les tocaba este tema, que ya se los adelantaba, les decía que son los profetas anteriores, donde incluso aparece como profetas Samuel, Elías, Eliseo, pero incluso el gran Moisés. Nosotros Moisés, antes de un estudio bíblico nunca nos imaginábamos que Moisés era profeta, aun cuando seguramente en algún día de nuestras vidas escuchamos esos textos del Antiguo Testamento donde se nos menciona a Moisés como profeta, pero no le parábamos bolas y nunca nos imaginamos ni pensábamos en Moisés como profeta. Pues bien, ya cuando estudiamos este tema en detalle, entonces descubrimos que sí, ciertamente Moisés es, como dicen los judíos, y lo consideran ellos como profeta, pero todavía con un acento más. Los judíos no solamente lo consideran como un profeta, sino como el más grande de los profetas. Quizás para nosotros es, bueno, Isaías, el gran profeta nuestro, ¿no? Isaías, luego Jeremías, pero nunca Moisés. Moisés lo vemos más como el líder, como el caudillo. Pues bien, los judíos lo consideran el gran líder, el gran caudillo, pero lo consideran también como profeta y luego en este punto, como profeta, el más grande de los profetas. Y dan esta noticia, este detalle, ¿por qué lo consideran el más grande de los profetas? Porque todos los profetas, el profeta en general en Israel, es definido, es tenido, concebido por ellos como la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta es la boca por la cual Dios habla al pueblo. Que el mensaje que transmite el profeta con su boca es el mensaje de Dios. Entonces el profeta sencillamente está prestando la boca a Dios. Pero ¿cómo recibieron ellos ese mensaje? Entonces, este otro capítulo grande para profundizar, no tengo tiempo, quienes hicieron el curso conmigo de experiencia profética llevan ese avance bastante bueno. ¿Cómo recibieron ellos ese mensaje de parte de Dios? Hay diferentes modos, pero siempre era a través de medios, de instrumentos, sueños, visiones, algunas acciones o signos simbólicos, pero nunca que hayan tenido ellos la experiencia que tuvo Moisés. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? Que recibió de Dios el mensaje para su pueblo de manera directa. No necesitó sueños, visiones, no. Dios hablaba con él cara a cara, dice el texto bíblico. Dios hablaba cara a cara con él. Entonces, si hablaba cara a cara, entonces le comunicaba directamente el mensaje para que se lo comunicara al pueblo. Ninguno tuvo ese privilegio, porque además, por otro lado, desde otro ángulo, desde otra óptica, hay esta sentencia dentro del pueblo judío allí en sus concepciones y en su religión. Nadie puede ver a Dios por aquellas concepciones religiosas que tienen de que Dios es el santo y el hombre es pecador. Por eso hay una gran distancia, por eso el Dios es trascendente, es inalcanzable para el hombre. Moisés rompe todos estos esquemas. Y entonces Moisés habla con Dios cara a cara, recibe su mensaje y se lo transmite. Y luego con esa sentencia de que nadie puede ver a Dios, con la otra parte de la sentencia que era amenaza, castigo,
porque aquel que ve a Dios se muere. Y están los relatos bíblicos donde aquellas personas que insinuaron ver a Dios, como que lo veían y morían. Moisés habló cara a cara con Dios. El mismo Moisés, cuando se sintió en la presencia de Dios, sintió ese temor de esto que le decía la doctrina judía. No puedes ver a Dios, porque si ves a Dios te mueres. Él sentía temor y por eso entonces cuando sentía la presencia de Dios, se tiraba o bien rostro en tierra o se tapaba la cara. Hasta cuando Dios le dio la confianza, no puedes hablar tranquilamente cara a cara conmigo. ¿Quién tuvo esos privilegios? Entonces, esto es lo que hace grande a Moisés. Y luego, eso de que recibe directamente el mensaje de Dios para transmitirlo al pueblo, nadie como él. Por eso es el más grande de los profetas. Bueno, ese detallito solamente para enfatizar sobre Moisés. Y aquí viene entonces ahora el tercer capítulo, los profetas que en la Biblia judía, en el texto masorético, está en blanco, llaman posteriores, y que en nuestra Biblia, la Septuaginta, la Biblia griega, de donde viene nuestra Biblia española, castellana, llamamos profetas escritores. Entonces aquí tenemos en un solo bloque, en un solo dibujo, una sola diapositiva, los dos grupos, los profetas mayores y los profetas menores. Los libros proféticos, ya los libros que tenemos en la Biblia como tal, habiendo aclarado y estudiado que el movimiento profético es amplísimo, vastísimo, incluso trasciende la Biblia. Pero hablando de la Biblia, entonces llegamos a este bloque, los profetas posteriores, o sea, los escritores, los que nos dejaron libros. Y eso se dividen en profetas mayores y profetas menores. Aquí tenemos entonces a la izquierda el grupo de los profetas mayores y a la derecha los profetas menores. A la izquierda en los profetas mayores tenemos en una columna sus libros y luego la etapa, el periodo del cual proceden. Entonces vamos al detalle. En los libros profetas mayores, el primero es Isaías, el libro del profeta Isaías. Ya lo habíamos visto en otra diapositiva, ¿no? En los 4 nombres rápidamente. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. O Ezequiel y Daniel, ¿ve? Los 4. Pero aquí ya viene un detalle, vea, en el caso de Isaías, entonces ya lo que les mencionaba o anticipaba, que algunos ya conocen, ¿no? Que el libro del profeta Isaías para nosotros es un solo libro, pero bíblicamente, internamente encontramos 3 Isaías no porque sean 3 hombres que llevaban coincidencialmente el nombre de Isaías y los 3 coincidencialmente eran profetas, no, no, son, aquí ya empezamos para que me lo entiendan, les doy esta clave. Una cosa es hablar de la persona del profeta como tal, y otra cosa es hablar del libro del profeta, que son 2 cosas distintas, ¿no? Suena raro, extraño. Normalmente creemos que cuando decimos libro del profeta Amós, es porque Amós lo escribió. Libro del profeta Isaías, es porque Isaías lo escribió. Y un solo Isaías que tenemos allá idealizado en nuestra mente. Y no es así. El profeta es uno, el que profetizó, el que predicó, pero ya la composición de su libro, ya eso es otro cuento, otra historia. ¿Por qué? Porque el profeta por lo general, él no escribía, él predicaba. Algunos primero escribieron y después predicaron, pero por lo general el profeta anunciaba su mensaje y quedaba. Nosotros decimos en el aire, no quedaba en el aire, quedaba en la mente y en el corazón de las personas y las personas allí en aquello que es pueblo, que es nación muy identificada, entonces quedaban en la conciencia y en el corazón del pueblo, por lo tanto quedaban grabadas y se transmitían de generación en generación. Entonces eso es lo que se va dándole forma a lo que conocemos ya en la ciencia bíblica como tradiciones orales, o sea, discursos, sermones, predicaciones que se conservan a través del tiempo.
¿Por qué? Porque la gente lo va transmitiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, y etcétera, etcétera, así sucesivamente. Ya después, con el tiempo, entonces, cuando los profetas ya no existen, esas tradiciones empiezan a multiplicar, y luego el pueblo judío, en todo lo que hemos mencionado históricamente, por las guerras, por los exilios, dispersado, y luego dispersado no llevaba en grupo a que vivan allí como colonia, ¿no? Sino políticamente hay que mantenerlos lejanos unos de los otros, porque si no se vuelven a unir y pelean contra nosotros. Entonces, no, políticamente eran diseminados, separados. Entonces, ves, esas tradiciones ellos las llevan, y allí con sus hijos que van naciendo van formando tradiciones. Entonces, lo que crecen esas tradiciones en gran número. Después, con el tiempo, entonces ya y se descubre la escritura, se ve la necesidad de recoger esas tradiciones para que ninguna de ellas se pierda, y empiezan a aparecer relatos por escrito, pero hoy diríamos como hojas sueltas, un relato en una hoja, otro relato en otra hoja, porque lo hacen otras familias, distintas familias. Entonces aparecen, en fin de cuentas, infinidad de relatos escritos, hojas de relatos escritos, pero sueltas. Eso se lleva mucho tiempo, y después, con mucho tiempo posterior, alguien ve la necesidad de recoger todo eso, ¿eh? E irlo ya organizando, reagrupando, y entonces empiezan a aparecer colecciones de, en este caso, el profeta Amós, profeta Isaías, profeta Jeremías, colecciones. Luego, mucho tiempo posterior, otros dicen, no, pero esto hay que organizarlo mejor, aquí falta algo. Entonces, yo conozco por esta otra tradición eso, voy a colocarlo, le agrega algo, un añadido más. Aquí esto como que no está concluida la obra, como que está ahí en suspensivo, los puntos finales, no, esto hay que cerrarlo, entonces le coloca otro texto. En últimas, el texto viene siendo una especie de colcha de retazos. Esto el común de la gente no lo sabe, y no es porque se le guarde el secreto, no, es que eso es propio de un curso bíblico. Y si no accedemos a los cursos bíblicos, ¿cómo nos enteramos de esto? Y ya a través de un curso bíblico entonces nos enteramos de ello y empezamos a comprender de manera diferente, a ver de manera diferente y a comprender de manera diferente la Biblia, y por lo tanto su mensaje. Esto así rápidamente y en pocas palabras para explicar entonces por qué hablamos a partir de la ciencia bíblica de que el libro de Isaías, que son 66 capítulos, son 3 Isaías, aquí están mencionados: Isaías 1, Isaías 2 y Isaías 3. Y por favor, esto grabarlo incluso en los capítulos. Usted no puede quitar un capítulo de un bloque y pasarlo a otro. No, 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 porque ya en el texto bíblico es una cosa diferente. Entonces, el primer Isaías, en griego, proto-Isaías, es del 1 al 39, no del 1 al 40 ni del 1 al 38, no, 1 al 39. Luego viene el segundo Isaías o Deutero-Isaías, del 40 al 55, no al 54, no al 56, no al 55. Y luego lo que queda del 56 al 66, el trito Isaías. Después es interesante saber por qué esta clasificación, por qué son bloques diferentes, por qué son autores diferentes. En últimas, en el fondo es eso lo que queremos decir, son autores diferentes. Esto es, una persona fue la que escribió los primeros 39 capítulos, otra persona distinta fue la que escribió los segundos capítulos, y otra tercera persona distinta escribió los últimos capítulos. Y no porque llevaran todos el nombre de Isaías coincidencialmente y porque fueran profetas. Bueno, esto es lo que les puedo adelantar por ahora. Hay mucho que decir, pero por ahora quedémonos con eso. Entonces después aparece el libro del profeta Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora, en cuanto a las etapas, entonces vamos a ver que son escritos, redactados de manera diferente, en épocas diferentes. Miren, nada más en el profeta Isaías. El primer Isaías es preexílico. Ya les insinuaba en una diapositiva anterior el tema, ¿no? Esto es del siglo VIII antes de Cristo. El Deutero Isaías, eso es
capítulos 40 al 55, esos se redactaron, esos surgieron, fue allí en el exilio. O sea, el escenario es diferente a los primeros 39 capítulos, que el escenario fue Jerusalén. Son escenarios diferentes. Jerusalén, la gran capital, mi tierra, mi ciudad, mi capital. Yo escribíla en el exilio y en un estado de esclavitud y de opresión. Y asimismo, entonces, el profeta Trito Isaías o tercer Isaías, es decir, los capítulos 56 al 66, son posexílicos, es decir, del siglo VII. El profeta Jeremías es del exilio, Ezequiel es del exilio y Daniel es posexílico. Esos son los profetas mayores. Y los menores, que son 12, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Malaquías y Jonás. Entonces también con sus etapas. Este primer bloquecito, Amós, Oseas, Miqueas, son preexílicos. Sofonías, Nahum y Habacuc son preexílicos, pero estos son del periodo asirio, estos son del periodo babilónico. Y luego, ya del posexilio, periodo de la restauración, Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Malaquías y Jonás. Estos cuadros nos permiten ver así, de manera visual, panorámicamente, el contexto de cada uno de los libros, el total y luego el contexto de cada uno. Lo que ya les decía, ahora en detalle, lo que es el libro del profeta Isaías, 66 capítulos, pero los primeros 39 capítulos en griego, proto Isaías. Los capítulos 40 al 55 en griego, Deutero Isaías, en español, segundo Isaías. Y los capítulos restantes, 55 al 66, en griego, Trito Isaías, en español, tercer Isaías. El proto Isaías, estos primeros 39 capítulos, el escenario es Jerusalén y los judíos en el siglo VIII. El Deutero Isaías son los judíos, pero ya no en Jerusalén, sino en Babilonia, en un estado de opresión, y es en el siglo VI. Y luego el Trito Isaías, escrito nuevamente en Jerusalén, y los judíos son ya los judíos del siglo IV antes de Cristo. Entonces, veamos la diferencia. Siglo VIII, los primeros 39 capítulos, siglo IV, los últimos capítulos. Una diferencia de 3, 4 siglos. No puede existir el mismo profeta, el mismo Isaías. Ya no existe, ya murió hace rato. Pero allí está el libro que aparece con su nombre. Ahora, ¿cómo entender esto? Entonces, una pista rápida, evitándome la vuelta para ganar tiempo, sencillamente decirles esto. ¿Por qué entonces es el libro del profeta Isaías? Porque lo que está allí en las 3 secciones diferentes, escrito por autores diferentes, es la doctrina del profeta Isaías. Tan solo que leída, no leída, sino escuchada por el mismo profeta Isaías. Este proto Isaías es el propiamente que ahora sí nosotros identificamos como Isaías, el que tenemos en mente como Isaías. Ese, sí, no que él haya escrito, no, sino que el autor que escribió recogió la predicación directa. A lo mejor el profeta escribió algunas cosas, pero ya la redacción definitiva del libro, ya les decía que tuvo un proceso largo y donde, permítanme la expresión, varios, y ese varios, a lo mejor muchos, metieron la mano. Ahora, ¿y cómo esto es palabra de Dios? Dei verbum, todo lo que está escrito en la Biblia, todo, en cada una de sus partes, allí participó el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, por eso es palabra inspirada, y al ser palabra inspirada es palabra de Dios. Ese es el gran principio. Por eso decía, tenemos que tener en cuenta siempre los principios, porque después vamos a decir una cantidad de cosas como la que estamos ahora embolatados, que nos despistan. Pero si tenemos claro el principio, entendemos mejor por dónde van las cosas. Bueno, y esto que les decía de Isaías vale también para el profeta Zacarías, o el libro del profeta Zacarías. Son 14 capítulos, pero los primeros 8 capítulos, dice la ciencia bíblica, es de un autor diferente a los capítulos 9 al 14. Por eso ya en la Biblia, en la ciencia bíblica, los primeros 8 capítulos se les conoce bajo el nombre, se les denomina proto-Isaías, proto-Zacarías, y los capítulos restantes del 9 al 14, Deutero Zacarías.
Aquí en esta diapositiva, entonces, un resumen también de cosas generales sobre lo que son libros proféticos, se los dejo ahí claro. Si alguna cosa, esto es lo que ya les expuse prácticamente, si alguna cosa les deja dudas o hay alguna inquietud, por favor utilicen la plataforma, formúlenme allí en la plataforma sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios y estaremos atentos a responderles. Y aquí entonces también un resumen de lo que es cada uno de los ministerios proféticos, ven cómo eh, se identifican cada una de estas personas, porque son personas reales, ¿no? El profeta existió como tal, tan solo que ya el libro tuvo un procedimiento, en su composición, un procedimiento bastante largo y bastante complejo. Y ya la ciencia bíblica hoy tiene esa virtud, de que precisamente por el esfuerzo, por el estudio, por la investigación, por el análisis, por el uso de todas estas herramientas que son como esto, los manuscritos, entonces se llegan a todas estas conclusiones que yo aquí de manera sintética y rápida les estoy ofreciendo en una parte muy minúscula. Y aquí en estas otras dos diapositivas siguientes, entonces, un resumen de lo que son los profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Abacún, Sofonías y los que siguen. Por ejemplo, de Amós, ¿qué consistió su ministerio? Fustigar, es decir, amenazar implacablemente el lujo, la suntuosidad y la ambición insaciable causante de la esclavitud y la miseria de los pobres. Esto en el mismo pueblo de Israel. Vea, por ejemplo, trae esta expresión, ay de los que convierten la justicia en amargura. Como un pequeño resumen de lo que es cada uno de los libros, y decir cada uno de los libros es decir, el mensaje profético, el mensaje del profeta, ¿sí? El resumen del libro, pero el resumen del libro es el mensaje central del profeta. Entonces aquí están estos primeros profetas menores y en esta otra diapositiva un poquito distorsionada, el resto de los profetas menores. Léanlo, estudienlo en detalle y como les digo, es de fácil comprensión, pero en caso tal de que haya alguna duda, no tengan ningún recelo, ningún temor en hacer la pregunta, en hacer el comentario. Y en esta otra serie de diapositivas siguientes va a aparecer también un resumen de cada uno de los libros de todos los profetas, mayores y menores, ¿ve? Empezando aquí con los mayores, ¿ve? Isaías, luego Jeremías, entonces el contenido del libro, de qué trata, luego algunos detalles especiales, por ejemplo, hablando del profeta Isaías, es el 30º de los 46 libros del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, escrito entre los años 700 al 680 a.C., el autor de este libro es Isaías, el periodo de tiempo de eventos es del 700 al 25 a.C., entonces fíjense que el periodo al cual se refiere, unos 700 años, pues imposible que el profeta los conozca a todos, ¿no? Cuando el profeta únicamente puede vivir 200 años, perdón, puede vivir 80 o 100 años máximo. Es el primero de los libros proféticos. Luego, algunos textos centrales del libro del profeta. Asimismo, el profeta Jeremías, ¿ve? Y en los que siguen, Ezequiel, Daniel, luego los profetas menores, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías, con Malaquías y Baruch. Es un resumen entonces de todos los libros proféticos que nosotros tenemos en la Biblia. Me alargaría demasiado ponerme a leer cada detalle que están ahí, por eso es una manera como muy sintética, también muy puntual de lo que trae cada libro, de lo que es cada profeta y cada libro profético. Entonces, más bien lo dejo para que ustedes a manera de estudio lo lean, lo estudien y como les digo, les insisto, si hay preguntas, si hay inquietudes, por favor, utilicen la plataforma y hagan sus formulaciones. Bueno, hasta aquí entonces este primer video de la tercera sección sobre los libros proféticos. Nos queda otro videito ya
un poco más corto para hablar del cuarto tema de esta tercera sección, que es el mensaje profético. ¿De qué habla el mensaje profético? ¿Cuál es el mensaje de los profetas? Y tendremos que hacer alusión a algunas cosas que apenas hemos mencionado acá, pero que en el mensaje profético, cuando hablemos del mensaje profético, sí vamos a ahondar un poco. Como digo, nuevamente me voy a sentir limitado por el tiempo porque hablar del mensaje de los profetas sería para tomar cada uno y en detalle analizarlo cada uno. Pero haremos entonces un resumen como lo hemos hecho también acá en esta primera parte.